Buenas noches, mi nombre es Manuel Johanna Cáceres Quintero y voy a hacer la presentación de biología celular y molecular, la clasificación de los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Empezamos con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son macronutrientes que se deben obtener a través de la alimentación porque nuestro cuerpo no puede producirlos por sí solo. Sin embargo, hay que tener en cuenta su calidad. Los alimentos que contienen carbohidratos pueden elevar el azúcar en la sangre. Existen tres tipos de carbohidratos que son los almidones, azúcares y fibras. Introducción y definición de los carbohidratos. Definición son las que son moléculas más ampliamente distribuidas en la naturaleza, tienen funciones tanto de almacenamiento de energía como de estructura celular. Se encuentran distribuidas en plantas y animales. Comprenden desde moléculas simples hasta polímeros. El mecanismo de transporte, su mecanismo de transporte. Pueden ser absorbidos los carbohidratos, después de ser absorbidos los carbohidratos son transportados a través del torrente sanguíneo en forma de glucosa. Almacenamiento en forma de glucógeno. Es la primera forma de almacenamiento de los carbohidratos en el cuerpo. La principal forma de almacenamiento, que sería en los músculos y el hígado. Su función, ser fuente disponible de azúcar, sirve para manejar un adecuado nivel de glucosa en la sangre. Estructuras y zonas estructuras. La importancia de los carbohidratos. Son una fuente de energía, son la principal fuente de energía. Los animales pueden sintetizar carbohidratos a partir de lípidos, glicerol y almidones. La glucosa. La glucosa es el carbohidrato más importante en el metabolismo. Los vegetales pueden convertirse en azúcares en muchos otros compuestos, además de los disacáridos y polisacáridos. Su clasificación. Se clasifican en ácidos grasos, que son saturados e insaturados. Lípidos saponificables, que son simples y complejos. Lípidos insaponificables, que son terpenos, esteroides y prostaglandinas. Seguimos con los lípidos. Los lípidos, su definición. Son un conjunto grande de heterogéneos y compuestos químicos de gran importancia biológica, componente de tejido biológico. Posee un alto contenido de ácidos grasos de cadenas hidrocarbonadas formadas por una unión de unidades de tipo isopronoide 2-metil 1,3 butadieno. Su clasificación. Se clasifican en simples, compuestos y derivados. Simples, su estructura molecular es unitaria, solo incluye esteres de ácidos grasos y un alcohol. Compuestos son aquellos cuya molécula presenta dos componentes claramente diferidos, de los cuales algunos presentan propiedades de lípido al concentrarse por separado. Y derivados son los que no pueden clasificarse como simples o compuestos. La importancia de los lípidos. Los lípidos son un gran grupo heterogéneo de compuestos emparentados real y potenciales con los ácidos grasos. Los lípidos también son constituyentes importantes en la alimentación, no solo por el elevado valor energético, sino también por las vitaminas liposolubles y ácidos grasos, esencialmente contenidos en la grasa de los alimentos naturales. El contenido de lípidos en el tejido nervioso es particularmente alto, lo que quiere decir que en nuestro tejido nervioso tenemos muchos lípidos. Transporte y almacenamiento. La grasa que se absorbe a partir de la dieta y los lípidos sintetizados por el hígado y el tejido adiposo deben transportarse entre diversos tejidos y órganos para la utilización y almacenamiento. Si los lípidos son liposolubles en agua, ¿cómo se transportan en la sangre? Una preguntita que tenemos. Esto se resuelve al accionar lípidos no polares con lípidos y proteínas antipáticas para hacer lipoproteínas miscibles en agua.
esta es la forma de que puedan manejarse y puedan transportarse en la sangre. Clasificación. Los lípidos se clasifican en simples, complejos y asociados. Los simples son los ácidos grasos, grasas neutras y ceras. Complejos, fosfoglicerinados, glucolípidos, lipoproteínas. Y los asociados que son prostaglandinas, terpenos y esteroides. Seguimos ahora con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por un carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por una unidad básica llamada nucleótidos unidos mediante enlaces, fosfodiéster. Enlaces que se llaman fosfodiéster. Su digestión y absorción. Los ácidos nucleicos que ingresan con los alimentos son degradados en el intestino. Sobre ellos actúan las nucleasas, que son los ribosomas, y la desoxirribonucleica pancreática e intestinales, que se separan de sus nucleótidos constituyentes. Clasificación de los ácidos nucleicos. Se clasifican en ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Los ácidos ribonucleicos se dividen en monocatenarios y bicatenarios. Monocatenarios de una hebra y bicatenarios de 2 hebras. El ácido ribonucleico se clasifica en monocatenario y bicatenario solamente. Las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son la asociación de varios aminoácidos puestos en una cadena lineal. Contienen carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, unidos en el extremo de amino de uno de los extremos carboxilo y de otro aminoácido. Clasificación de las proteínas. Según su composición química y física, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples primero, también conocidas como aloproteídos, que están conformadas solos por aminoácidos o sus derivados, que son albúmina, globulinas, glutelinas, protaminas, albúminas, histonas y prolaminas y protaminas. Me confundí en esas dos. Segundo, las proteínas compuestas o conjugadas están formadas por diversas sustancias presentes en sus aminoácidos, que son nucleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas, lipoproteínas y metaloproteínas. Tercera, proteínas que han sido desnaturalizadas. Estas se llaman así, desnaturalizadas, de la proteína a la pérdida de las estructuras de orden superior, secundario, terciario y cuartario, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estático sin ninguna estructura tridimensional fija. Su función. Todas las proteínas realizan aleatorias funciones para la vida celular, pero además cada una de estas cuenta con una función específica en nuestro organismo. Debido a sus funciones, se clasifican en catálisis, reguladoras, estructurales, defensivas, transportes y receptoras. Su digestión consiste en la degradación a través de un proceso de hidrólisis a polipéptidos, tripéptidos y dipéptidos y finalmente aminoácidos.
Las proteínas que ingerimos deben ser transportadas por acción enzimática en aminoácidos para poder ser absorbidas en el organismo. A nivel de la boca, las proteínas no sufren transformación ninguna. El estómago comienza la digestión de las proteínas por medio de las enzimas proteolíticas o proteasas, que ayudan a descomponer las proteínas en sus componentes aminoácidos. Esta descomposición proteica facilita al organismo absorción y asimilación de los nutrientes esenciales. Y con esto he terminado mis diapositivas que hice en PowerPoint y ahora las paso aquí, narradas. Gracias.